No puedes seguir esperando más. Elige tu camino sin miedo. Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Espero que te encuentres muy, pero que muy bien. Me da mucho gusto saludarte un día más y sobre todo el poder compartir contigo el mensaje de los ángeles en este día, y para hoy te dicen liderazgo personal. Ha llegado un punto en el que ya no es prudencia lo que te detiene, es aplazamiento. Y aplazar constantemente lo que sabes que debes hacer termina pesando más que la propia decisión. Hay asuntos que necesitan una respuesta clara por tu parte, no mañana, no cuando todo esté perfecto, sino ahora. Esperar a que las circunstancias se ordenen solas es una forma suave de evitar la responsabilidad. Y tú no eres una persona ni débil ni incapaz. Lo que ocurre es que a veces el miedo a equivocarte te paraliza. Temes elegir mal, temes arrepentirte, temes las consecuencias. Pero no decidir también tiene consecuencias, y casi siempre son peores porque te mantienen en un punto que ya no te sirve. Nadie puede tomar por ti las decisiones importantes de tu vida. Pueden aconsejarte, opinar, sugerir, pero el paso realmente lo tienes que dar tú, y si dejas que otros decidan por comodidad o por miedo, terminas viviendo una vida que no eliges del todo, y eso a la larga genera frustración. Tomar iniciativa no significa actuar sin pensar, significa asumir que tu vida es tuya, que tus elecciones marcan la dirección y que incluso cuando el camino sea complejo sigue siendo tu camino. Puede que tengas que cambiar algo que ya no encaja contigo, puede que tengas que cerrar una etapa, iniciar un proyecto o poner límites o incluso asumir una responsabilidad que has estado evitando. No lo veas como una carga, míralo como una oportunidad de recuperar el control. Empoderarte no es imponer tu voluntad a otros, es decidir con conciencia, es analizar lo que quieres, lo que necesitas y lo que estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Si tus motivaciones están claras, la decisión se vuelve mucho más sencilla. Pregúntate con sinceridad: ¿qué estoy evitando? ¿Qué conversación no quiero tener? ¿Qué pasos sé que debería dar y sigo aplazando? No te juzgues por ello. Tan solo reconoce la verdad y a partir de ahí actúa. Habrá rutas más difíciles que otras. No siempre elegirás lo cómodo, pero incluso en los caminos complejos hay alternativas. Puedes ajustar, corregir, cambiar de dirección si hace falta. Decidir no es firmar una sentencia eterna, es avanzar y aprender sobre la marcha. Ordena tus prioridades, no intentes resolver todo a la vez. Elige un frente importante y atiéndelo. Cuando empiezas a actuar, la sensación de impotencia desaparece. Te sientes más fuerte porque dejas de ser espectador y te conviertes en protagonista. También es importante aceptar que equivocarse forma parte del proceso. No hay decisión sin riesgo, pero el crecimiento llega cuando asumes ese riesgo con madurez. No sigas esperando una señal externa que te diga exactamente qué hacer. La señal ya está dentro de ti. Es esa incomodidad que te recuerda que necesitas moverte, así que escúchala. Si debes cambiar de rumbo, hazlo. Si debes mantenerte firme, hazlo también. Lo importante es que la elección sea tuya y esté alineada con lo que realmente quieres construir. Hoy es un día para recuperar tu autoridad personal. No delegues tu vida en la indecisión. Toma postura, decide y actúa. Afirmación para el día de hoy. Hoy asumo el control de mi vida. Tomo decisiones con claridad y valentía y avanzo con responsabilidad hacia el camino que elijo para mí. Hoy tu ángel te dice: estoy contigo especialmente cuando tu corazón está sensible, cuando te sientes herido o decepcionado y no sabes muy bien cómo recomponerte. No vengo a decirte que ignores lo que sientes, pero sí vengo a sostenerte para que no te quedes atrapado ahí. Respira despacio. No estás roto, estás aprendiendo. Las heridas emocionales no te hacen débil, te hacen más consciente. Y hoy,
Más que esconder lo que llevas dentro, necesitas expresarlo con honestidad y firmeza, no desde el reproche, sino desde la verdad. Es un momento para moverte, de dar el paso que has estado posponiendo y de recuperar tu voz con serenidad. No te quedes callado si algo te duele. El silencio prolongado crea distancia. Cuando guardas lo que sientes por miedo a incomodar, terminas acumulando tensión, y esa tensión acaba saliendo de la peor manera. Hoy es un buen día para hablar, pero hablar con claridad, no con rabia. Expresar lo que necesitas no es egoísmo. Decir lo que te molesta no es atacar. Comunicar lo que deseas tampoco es imponer. Es abrir la puerta a que te entiendan. Muchas veces el conflicto no nace de la mala intención, sino de la falta de comunicación sincera y abierta. Si hay una relación que se ha enfriado o que se ha llenado de malentendidos, da el primer paso. No esperes a que el otro adivine lo que te pasa. Habla con calma. Di lo que sientes sin exagerar, sin dramatizar. Las palabras dichas a tiempo pueden reconstruir puentes que parecían rotos. También es un buen momento para revisar tus proyectos. Si hay algo que no avanza, quizás necesita una conversación pendiente o un ajuste en el plan. No se trata de abandonar, se trata de mejorar la estrategia. A veces no falla la idea, falla la comunicación o la organización. Toma iniciativa, no desde la prisa, sino desde la responsabilidad. Si necesitas negociar, hazlo. Si necesitas pedir ayuda, hazlo también. Si debes corregir un error, hazlo. No postergues lo que sabes que mejoraría tu situación. Hay algo importante que debes recordar. El valor no es gritar más fuerte, es hablar con claridad. Cuando te expresas con serenidad, generas respeto, y cuando lo haces con resentimiento, generas defensa. Hoy puedes sanar vínculos si eliges la sinceridad sin agresividad. Puedes avanzar en tus metas si decides actuar en lugar de quejarte. Puedes recuperar la confianza si tomas el control de lo que sí depende de ti. No te encierres en el papel de víctima de las circunstancias. Tienes margen de acción, siempre lo hay. Tal vez no puedas cambiar todo, pero sí que puedes cambiar tu postura frente a lo que ocurre. Si tu corazón está herido, dale espacio para sanar, pero no lo uses como excusa para paralizarte. La sanación también llega cuando te atreves a actuar de forma madura. Hoy es un día para recuperar tu poder personal, no para imponerlo, sino para usarlo con conciencia. Habla claro, actúa con orden, decide con firmeza. El decreto que te traen tus ángeles para el día de hoy es: yo me expreso con claridad y respeto, actúo con responsabilidad, ordeno mis planes con inteligencia y avanzo con confianza hacia mis metas, construyendo relaciones sanas y una vida próspera. El mensaje del arcángel Zadkiel para ti en el día de hoy es: confianza activa. Hoy quiero que recuerdes algo sencillo pero muy poderoso. No estás solo en lo que haces, pero tampoco estás exento de responsabilidad. Sentirte acompañado y guiado no significa quedarte esperando a que todo se resuelva por sí mismo. Significa caminar sabiendo que tienes apoyo, pero que tus pasos los das tú. Cuando confías en que hay una dirección para tu vida, te levantas con otra actitud, no con miedo, sino con determinación tranquila. Esa confianza te permite afrontar tus tareas diarias sin tanta tensión, no porque todo sea fácil, sino porque sabes que puedes manejarlo. Tu intuición es una herramienta práctica, no es algo misterioso. Es esa sensación que te avisa cuando algo no encaja o cuando algo merece la pena. Si la escuchas con atención, te ayudará a evitar errores y a detectar oportunidades. Pero para oírla, necesitas estar atento, no distraído ni atrapado en el ruido constante. También es un buen momento para cuidar tus relaciones. La empatía no es debilidad, es inteligencia emocional.
Cuando intentas comprender al otro antes de reaccionar, muchas discusiones se evitan. Conectar de verdad implica escuchar, no solamente esperar tu turno para hablar. Si hay distancia con alguien, intenta acortarla con un gesto sincero. A veces basta una conversación sincera para cambiar el ambiente. No esperes siempre que el otro dé el primer paso. Si tú puedes hacerlo con madurez, hazlo. Eso sí, no confundas espiritualidad con pasividad. De nada sirve sentirte inspirado si luego no actúas. Si sabes lo que debes hacer, simplemente hazlo. Si tienes responsabilidades pendientes, atiéndelas. La energía favorable no sustituye el esfuerzo. Evita caer en la comodidad excesiva. Hay momentos para descansar, pero también hay momentos para cumplir. Si te justificas demasiado para no actuar, te alejas de tus metas. La disciplina no es un castigo, tampoco un bloqueo, es coherencia con lo que deseas lograr. Hoy tienes una buena disposición para tomar decisiones equilibradas. Confía en tu criterio. No todo el mundo entenderá tus elecciones, es verdad, pero lo importante es que estén alineadas contigo. Recuerda que estar protegido no significa que no haya desafíos. Significa que tienes la capacidad de superarlos si mantienes la claridad y la constancia. Camina con confianza, pero también con compromiso. Aprovecha las oportunidades que aparezcan, pero trabaja para sostenerlas. Esa combinación es la que trae resultados reales. Escribe en los comentarios este decreto y repite conmigo en voz alta. Yo confío en la guía que recibo y actúo con responsabilidad. Aprovecho cada oportunidad con disciplina y construyo una vida llena de amor, estabilidad y prosperidad consciente. El mensaje del Arcángel Miguel para ti en el día de hoy es: rompe el patrón. Hoy quiero que te mires con sinceridad y no para juzgarte especialmente, sino para entenderte de verdad. Hay situaciones que se repiten en tu vida con demasiada frecuencia. Cambian los nombres, cambian los escenarios, cambian las situaciones, pero el resultado termina siendo parecido. Eso no es mala suerte, es un patrón. Cuando algo se repite varias veces ya no es una casualidad, es una señal de que hay una forma de actuar, de pensar o de reaccionar que necesita revisión. No se trata de culparte, se trata de aprender. Si sabes que cierto tipo de decisiones te llevan siempre al mismo problema, ¿por qué insistir? Tal vez buscas resultados rápidos, tal vez eliges lo cómodo aunque sabes que a la larga no te conviene. La gratificación inmediata puede ser tentadora, pero después deja vacío. Cambiar eso requiere esfuerzo. No es fácil decir no a lo que te apetece en el momento, pero es necesario si quieres resultados distintos. Piensa en esto. Si siempre tropiezas con la misma piedra, el problema no es la piedra, es el camino que eliges. Y elegir un camino diferente no significa que sea más sencillo, significa que es más consciente. Hoy es un buen día para preguntarte: ¿qué estoy haciendo igual que antes? ¿Qué señales estoy ignorando? ¿Qué decisiones tomo por impulso que luego me pesan? No tengas miedo de responder con sinceridad. Nadie más tiene que escuchar esas respuestas. No importa si vas rápido o despacio. Lo importante es que no repitas lo que ya sabes que no funciona. Cambiar un hábito no ocurre de un día para otro, pero sí empieza con una decisión clara. Puede que tengas que renunciar a ciertas actitudes que te daban comodidad. Puede que tengas que poner límites donde antes no los ponías. Puede que tengas que aceptar que no todo lo que deseas es bueno para ti. Evitar el mismo error es un acto de madurez. Es reconocer que mereces algo mejor que el ciclo repetido. Es elegir crecimiento en lugar de costumbre. Habrá momentos en los que sentirás ganas de volver a lo conocido, aunque no sea especialmente sano. En esos momentos recuerda por qué decidiste cambiar. Recuerda cómo terminaba la historia cada vez. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo distinto, no por orgullo, sino por evolución.
cada vez que eliges mejor te fortaleces. Cada vez que rompes un patrón, te acercas a una versión más consciente de ti. No te desesperes si el proceso es lento. Lo importante es la dirección. Paso a paso, con firmeza. Lo que vale la pena no siempre es inmediato. Yo estoy contigo para recordarte que puedes hacerlo. No estás condenado a repetir lo mismo. Tienes capacidad para aprender, ajustar y avanzar. Oración del Arcángel Miguel para el día de hoy. Amado Arcángel Miguel, hoy te pido claridad para reconocer los patrones que necesito cambiar y fortaleza para actuar de forma diferente. Dame serenidad para no dejarme llevar por impulsos que me apartan de mi bienestar y disciplina para mantener mis decisiones cuando surja la tentación de repetir viejos errores. Ilumina mi mente para comprender lo que debo aprender y sostén mi voluntad para elegir caminos más sanos y conscientes. Protégeme de la autocrítica excesiva y ayúdame a crecer con responsabilidad. Que cada paso que dé esté guiado por la madurez, la coherencia y el deseo sincero de mejorar mi vida. Gracias por tu apoyo constante. Gracias, gracias, gracias. El mensaje de tu alma para ti en el día de hoy es: detente y mira con claridad. Hoy necesitas hacer algo que casi nunca haces cuando estás inquieto: parar de verdad. No parar 5 minutos mientras sigues dándole vueltas a lo mismo, sino detenerte con intención. Porque cuando vas con prisa tomas decisiones desde la ansiedad, y cuando decides desde la ansiedad casi siempre repites lo que ya conoces. Tal vez llevas tiempo queriendo resultados rápidos, quieres que algo cambie para ya, que esa relación mejore ya, que ese proyecto funcione ya, que esa sensación de vacío desaparezca ya. Y en esa urgencia, fuerzas situaciones antes de que estén listas. Es como querer recoger una fruta verde. No está madura, no sabe para nada bien y al final te deja insatisfecho. Si has tropezado una vez, puede ser un descuido. Si has tropezado 2, puede ser mala suerte. Pero si siempre tropiezas en el mismo punto, ya no es casualidad, es un patrón. Y los patrones no se rompen corriendo, se rompen observando. Hoy, tu tarea no es avanzar más rápido, es comprender mejor. Pregúntate con calma: ¿qué estoy buscando realmente cuando me precipito? ¿Qué intento tapar? ¿Qué emoción no quiero sentir? Muchas veces la prisa es una forma de escapar del vacío o de la incomodidad. No todas las situaciones merecen tu energía. Si algo te ha demostrado varias veces que no te lleva a buen puerto, quizás es el momento de dejarlo. No por derrota, sino por madurez. Insistir en lo que no funciona no es perseverancia, es desgaste. Confía en que no todo depende de forzar. Hay cosas que se ordenan cuando tú te ordenas a ti mismo por dentro. Cuando paras y observas, empiezas a ver opciones que antes no notabas. Ves desvíos que te alejaban de lo que querías. Ves decisiones impulsivas que te complicaban la vida. No tengas miedo de la pausa. No es perder el tiempo, es ganar claridad. Y la claridad te ahorra muchísimos errores. También es importante que confíes un poco más en ti. No necesitas tener todas las respuestas en este instante. Tan solo necesitas estar dispuesto a mirar las situaciones desde la verdad. Cuando te escuchas sin juicios ni prejuicios, empiezas a entender por qué haces lo que haces. Puede que ahora no veas el camino completo, eso es normal. El camino no siempre se muestra por entero, se muestra paso a paso. Pero si tú te precipitas, te sales de la senda y vuelves al mismo punto de siempre. Evitar los mismos desvíos requiere conciencia, y la conciencia nace de la observación. Observa tus reacciones, observa tus elecciones, observa cómo te sientes después de actuar. Hoy no es día de correr, es día de ajustar, de revisar y de decidir con más calma.
Cuando aprendes a detenerte antes de repetir un error, algo cambia de verdad. Y eso se debe a que eliges diferente. Confía en que cada pausa consciente te acerca más a una vida más equilibrada. No estás retrocediendo, estás tomando un impulso con inteligencia. Afirmación para traer la abundancia a tu vida. Hoy me detengo para comprender, elijo con conciencia y agradezco cada aprendizaje que me acerca a una vida más estable, próspera y en paz. Gracias por acompañarme en la canalización de estos mensajes. Te deseo que tengas un día maravilloso, lleno de las bendiciones de Papá Dios, el cielo y los ángeles para ti y los tuyos. Y si lo deseas, nos veremos en el mensaje de mañana. Un abrazo de luz para todos.